Empecemos con una lección de historia abarcando el ámbito jurídico. Mi nombre es Leticia Benítez y le presentaré el siguiente tema. Para situar esta presentación en una perspectiva histórica, damos inicio hablando del concepto de derecho. El derecho es un ordenamiento establecido por la sociedad, destinado a gobernar y dirigir los actos de los hombres en sus relaciones con los demás. Es el conjunto de normas jurídicas cuyo cumplimiento es obligatorio y coercitivo y tiene como fin supremo la justicia. Existían dos clases: norma gendi, que es el derecho objetivo, viene a ser un conjunto de normas susceptibles de aplicarse por la fuerza, y facultas agendi, derecho subjetivo. Es la facultad del individuo que le permite desarrollar determinados actos. Continuando, el sujeto de derecho. En el derecho romano, no todos fueron considerados sujetos de derecho, es decir, los esclavos eran tratados como cosas y no como personas. Para hacer mención al sujeto de derecho, debemos referirnos a la persona. En ese sentido, decimos que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Originariamente en Roma, a la persona se le reconocía como personare. Esta palabra persona era usado para designar las máscaras o caretas que usaban los actores en el teatro. Luego de esto aparece la palabra caput, que significa cabeza. Más tarde, persona en sentido físico y luego en sentido jurídico. En la relación jurídica no se concibe sin el sujeto, que debe ser el titular de los derechos y obligaciones que ella genera. Para ser sujetos de derechos en Roma había que poseer un status libertatis, un status civitatis y status familiar. Status libertatis, es decir, libertad. El primer requisito para que el hombre fuera sujeto de derecho, es decir, la condición de libre. Se refiere a no ser un esclavo, que era un hombre privado de libertad por imperio de la ley. Era destinado a servir a un hombre libre, de una naturaleza jurídica. Se refería también a la cautividad por guerra o la liberación voluntaria por parte del dueño, que era denominada manumisión. Admitía formas solemnes y formas no solemnes. Status civitatis, es decir, ciudadanía. Es así un requisito de la personalidad física. La palabra ciudadanía proviene del latín civitas, que fue la organización jurídico-política de los romanos. Para el ordenamiento jurídico en Roma, en materia de nacionalidad, el hombre libre o bien era un ciudadano romano civis, de pleno derecho de la ciudad-estado, que era la civitas romana, o bien era un no ciudadano peregrinus. Esto es una persona que, no obstante no tener su residencia en una ciudad, municipio o colonia situada en el territorio estatal romano, no tenía reconocida la ciudadanía romana. Seguimos con la tipología de persona, que serían clases. No toda persona era hombre en Roma, ni todo hombre era persona. Esto mismo sucedía en el derecho romano. No todas las personas eran hombres. Pero además en Roma, como en todos los pueblos antiguos, el aforismo podía completarse con la proposición inversa. No toda persona era hombre, ni todo hombre era persona, ya que existía la esclavitud, y los esclavos carecían de capacidad jurídica. Eran seres humanos, pero no eran personas. Existen por consiguiente, tanto en el derecho moderno como en el romano, dos tipos de personas. Una, personas individuales o físicas, es decir, el ser hombre. Solo los individuos humanos que reunieran ciertos requisitos en el derecho romano. Dos, otras entidades, el ayuntamiento, compañía ferroviaria, con tenencia de derechos y obligaciones, pero sin naturaleza individual humana. La teoría de las personas físicas o naturales implica el examen del estatus, es decir, de la condición en que se encuentra una persona respecto a una determinada situación. La situación estatus puede afectar decisivamente a la capacidad jurídica, en cuanto que no goza de esta quien no tiene libertad, status libertatis, o la ciudadanía, status civitatis. Por otra parte, solo la distinta situación en la familia, la situación familiar misma, influye en la capacidad jurídica.
Con el nombre de persona jurídica se designa a los sujetos de derecho constituidos por una pluralidad de individuos jurídicamente organizados. Roma conoce diversos tipos de personas jurídicas: el Estado, el municipio y corporaciones universitatis. Finalmente, hablamos del status familiae, es decir, familia. En Roma se entiende por tal la distinta posición en que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a determinada familia. Las personas consideradas en la familia se dividen en dos clases según sean aliene iuris o sui iuris. Este concepto hace referencia a la posición que ocupa dentro de la familia cada uno de sus miembros. Asimismo, nos adentramos a hacer mención a la capacidad jurídica. En el derecho romano, no toda persona, por el hecho de existir, era titular de derechos y obligaciones. Había que ser libre, ciudadano romano y no estar sometido a nadie, ser independiente o sui iuris. Solo quien reunía estas tres condiciones, libertad, ciudadanía e independencia, tenía plena capacidad jurídica. Cuando se es alieni iuris, no se puede ser titular de derechos ni de obligaciones, no se tiene capacidad jurídica, porque los derechos y deberes que adquiera revierten a la persona que ejerce la patria potestad sobre ella. Cuando se es sui iuris, siempre se tendrá capacidad jurídica. Cuando se es alieni iuris, nunca se tendrá capacidad. La sui iuris tenía poder de decisión sobre sus actos, a diferencia de los y las alieni, que eran personas sometidas al mandato de otras. Asimismo, el hombre sui iuris era denominado pater familias, independientemente de que tuviera o no hijos o de que fuera o no mayor de edad. Para hacer una similitud o diferenciar, hablaré de lo que es sui iuris y alieni iuris. Se entiende por persona sui iuris al individuo que no estaba bajo la dependencia de otro, y por persona alieni iuris a la que estaba bajo alguna potestad. El individuo sui iuris era dueño de su persona física y tenía personalidad jurídica completa. Poseía patrimonio propio y aprovechaba todo lo obtenido de su trabajo y del trabajo de todos aquellos que estaban bajo su potestad. En cierta forma, percibimos que en la actualidad poseemos capacidad jurídica por el mero hecho de ser personas. Con referencia a la capacidad jurídica, nos adentramos de la persona jurídica individual. Primeramente, el nacimiento con vida y que haya sido completamente separado del claustro materno. Luego, el nacimiento con vida, pero que haya dado una señal de su existencia. Con esto, los proculeyanos se mostraron exigentes en cuanto a la prueba de vida, y sostuvieron que el nacido debía dar un grito como señal inequívoca. Y por otro lado, los sabinianos sostuvieron que la respiración o cualquier otra señal era suficiente. Consecuentemente, Justiniano compartió este criterio. Otro requisito era que el nacido debía tener forma humana para gozar de los beneficios. Claro que como todo ejercicio tiene un límite, la capacidad jurídica no es excluyente, por lo que a continuación citamos los mismos: sexo, edad, salud, religión, condición social, profesión, el origen y domicilio y la infamia. Finalmente, nos referimos a la pérdida de la capacidad jurídica. Primeramente, se da su finalidad con la muerte. Dicho en otras palabras, se extingue la persona y lógicamente la capacidad jurídica. También con la pérdida de un estatus, ya sea el status libertatis, el status civitatis o el status familiae. También está la capitis diminutio, que era el cambio de estatus. Para poder comprender el legado romano y ciertas manencias de sus aplicaciones en la actualidad, resulta esencial estudiar el derecho romano, puesto que el mismo representa el génesis de la mayoría de los derechos, deberes, terminologías y procedimientos que se utilizan hoy en día. Una de las mayores influencias del derecho romano es el derecho procesal civil, porque básicamente fueron los creadores del sistema jurídico actual, otorgándoles de cierta manera a los ciudadanos romanos la posibilidad de defender sus derechos. Entonces,
Concluyo con la siguiente afirmación con respecto al tema abarcado. En Roma son sujetos de derecho todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. En efecto, en la antigua Roma, atendiendo tal vez al grado de superstición o tal vez al conocimiento de experiencias ocurridas y transmitidas, para que un procreado sea reconocido como humano, debe cumplir ciertos requisitos a diferencia de la actualidad, que poseemos capacidad jurídica por el mero hecho de ser personas. Es decir, ¿cuándo una persona tiene capacidad jurídica? En el nacimiento, y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Esta presentación queda concluida. Muchas gracias.